Conocen. Para quienes no me conocen, soy Óscar Tamé Rodríguez, soy historiador de aquí de Nuevo León. Fui presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia y Geografía, presidente de la correspondiente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en Nuevo León. Soy miembro de Cronista de Nuevo León, miembro de la Asociación de Cronistas, de la Asociación Nacional. De hecho, el martes me voy a Aguascalientes al Congreso Nacional y soy el cronista e historiador de la Gran Logia de Nuevo León desde el año 2018 por ahí, el único cronista e historiador. Los logos que ven son precisamente porque esta conferencia se presentó en un grupo nacional que se llama Masonería en Movimiento. Están viendo aquí este logo y utilizamos el logo de las instituciones. El día de hoy no pude poner el de PRO porque no lo tengo en buena resolución. Y arriba a la izquierda está el logo de la logia, abajo a la izquierda el logo, digamos, la imagen corporativa de la actual directiva de la logia, y abajo el logo que nos ofrecieron y nos diseñaron para la Comisión de Crónica e Historia de la Gran Logia de Nuevo León. Vienen dos fechas. ¿Por qué? Porque es la primera, es la fecha en que se presentó en este grupo a nivel nacional, y la fecha actual en atención a tener la memoria histórica del evento. Así es que básicamente eso. He escrito algunos libros, escribo frecuentemente ensayo histórico en revistas académicas, periodismo, pues ya con más de 30 años, 35 años escribiendo periodismo en radio, televisión o impresos y ahora digitales. Más o menos ese es Óscar Tamés en lo general. Exalumno de Fernando Iturribarría en una especialización, por eso lo saludo con tanto afecto. Este, Así es que vamos a comenzar. Esta imagen que estamos viendo para mí es representativa, es una imagen propia diseñada con inteligencia artificial pidiendo yo los elementos, porque es la esencia en sí misma de lo que fue el conflicto. Es incluso la portada de mi libro, Cristeros, Masones y Socialistas. Esta es la presentación que anexé, Cristeros, Masones y Socialistas, y el libro en el mercado. ¿Por qué Cristeros, Masones y Socialistas? Porque en la sabiduría, en el conocimiento popular, tenemos que fueron los masones y que fue el Estado mexicano en contra de la Iglesia. Bueno, este libro es un revisionismo histórico desde la perspectiva de la historia política, en donde demostramos que no fue el Estado mexicano y que no fue tampoco la masonería como institución quienes enfrentaron o confrontaron a la Iglesia.
Estas primeras diapositivas yo quisiera que las tuviéramos muy presentes a lo largo de la plática, porque las cúpulas, cuando hablo de las cúpulas, básicamente es el gobierno y es la iglesia. Las cúpulas disienten y el pueblo muere. Los fanatismos se imponen a la razón, los fanatismos de ambos lados, y la tolerancia, la falta de tolerancia, la falta de conciliación resulta en 250,000 muertos. Quiero señalar, las cifras manejadas por historiadores dicen que entre 80 y 90,000 fueron muertos en combate de un lado o de otro. El resto, para llegar a los 250,000, fue pueblo que no necesariamente estaba inmerso en el conflicto. Así es que el pueblo puso los muertos y las cúpulas se debatían el poder. La propuesta para arrancar es que la única forma de atender esta etapa es dejarnos de pasiones, dejarnos de filias, dejarnos de fobias para poder entender el conflicto. El libro fue una bibliografía extensa. El primero que le escribió fue Jan Meyer, son 4 tomos, pero tengo también los 4 tomos de Dios y mi derecho, y luego libros escritos desde la perspectiva del socialismo, desde la perspectiva de la masonería, desde la perspectiva de la iglesia, y todos jalando agua para su molino. Entonces, lo que ofrezco en el libro y lo que ofrezco en la plática es una perspectiva imparcial desde la información con la que dispongo. Así es que por ahí vamos a iniciar con los contenidos. Una guerra estéril. La independencia se supone que fue un movimiento pro, un movimiento a favor del lo que hoy es México, la guerra de reforma igual, eh, la misma revolución, pero esta no tiene un sentido. Es una guerra estéril. Es los extremistas anticlericales, y hay que ponerle a las cosas su nombre, el poder político, el Grupo Sonora, y le vamos a decir, no voy a mencionar los nombres de Álvaro Obregón, ni de Plutarco Elías Calles, ni de Emilio Portes Gil, ni de Lázaro Cárdenas, porque no tiene caso. ¿Para qué los menciono? Pero los del Grupo Sonora, no todos nacidos en Sonora, pero era el Grupo Sonora, los fanáticos bolcheviques, es decir, el socialismo que estaba ya ingresando a nuestro país, ya fueron este grupo el máximo representativo desde el poder político, algunos sectores de la masonería y los llamados jacobinos, que esto es otro elemento importante de aporte. No es lo mismo un socialista y un jacobino. Y en las conversaciones cotidianas, historiadores dicen, no, pues es que los jacobinos, y se tiende a manejar como sinónimo jacobino y socialista. No, son dos conceptos totalmente distintos. Los extremistas religiosos, los sectores de la cúpula católica y los fanáticos de la fe confrontados unos con otros. No fue, que este es uno de los puntos de partida de los planteamientos de investigación, no fue una separación de la iglesia y el Estado, fue la iglesia y el gobierno. Es decir, Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón primero, luego Plutarco Elías Calles, radicalizan, envenenan el entorno, el ambiente, y van a decir, sí, pues ellos son el Estado. No. En teoría política, en ciencia política, quienes estén por aquí sabrán que una cosa es el gobierno y otra es el Estado, aun cuando lo represente la misma persona en un momento. Los aliados de Carranza eran anticatólicos, entiéndase este grupo Sonora, entiéndase Francisco J. Mújica y otros más de los grupos agraristas. Recordemos que Carranza, a la caída de Huerta, eh, se separa de Villa y de Zapata
y se queda abrazado con el novoleonés Antonio Villarreal, con Pablo González, con el grupo Sonora, es decir, los anticatólicos. Y aclaro, Carranza no lo era. Sin embargo, su equipo sí. La necedad de la cúpula religiosa por controlar los poderes políticos y económicos. Y esto hay que señalarlo. No fue una guerra por la fe. La fe fue el vehículo, el instrumento utilizado por ambas partes para desatar la guerra, pero no fue una guerra en contra de la fe como tal. Los representantes de la iglesia insistiendo, bueno, no fue una guerra de la fe desde la perspectiva de la iglesia, desde de la perspectiva del gobierno sí lo fue. La iglesia quería el control de los poderes políticos. Y esto es importante, el interés de ambos por destruir al de enfrente. O sea, no había el interés de ninguna de las partes por conciliar. Esto es fundamental para entender lo que sucedió a partir de agosto del 26, pero que no inició en agosto del 26. Tenía décadas y aquí viene un poquito los antecedentes. La independencia de México se da como otras del mundo en un proceso de apertura a gobiernos democráticos republicanos, a repúblicas constitucionalistas en contra de las monarquías absolutistas. Y recordemos que las monarquías absolutistas estaban amarradas con la iglesia, con el papado. En Europa, estoy hablando de Europa, estaban amarradas con el papado. Entonces, podríamos decir que eran monarquías semiteologizadas, eran gobiernos semiteologizados. A raíz de la independencia, recordemos las frases, sobre todo de Morelos, donde ya se deja ver en claro una ideología política, republicana, democrática, liberal, presidencialista, no federalista, pero ya un inicio de república. Vemos las disputas del 24 al 57, lo que aquellos que tienen otros datos llaman conservadores y liberales, o progresistas y conservadores. No, no había tales, eran tres grupos, creo que aquí lo platiqué alguna vez, eran tres grupos básicamente: los monarquistas absolutistas, los monarquistas constitucionalistas y los llamados republicanos, que eran los demócratas, ya fueran demócratas centralistas, ya fueran demócratas federalistas, pero eran los tres grupos. Y esta es la disputa que se da entre el 24 y el 57, hasta que sale la Constitución del 57. Luego, acá en el 17-18, la cúpula politizada de la iglesia, y voy a señalarla así porque no toda la cúpula entró a este movimiento. La cúpula politizada de la iglesia decía, bueno, ya con la constitución del 17, ya quítenla, devuélvanos a la constitución del 57. Todo el problema lo inicia en el 57, porque el artículo quinto habla de libertad religiosa. Es decir, se acaba aquello de religión única en México y se da la apertura a la libertad religiosa. Bueno, se vino aquello en estrépito. Luego vendrán, derivado de todo eso, las leyes de reforma que endurecen la relación de poder político. Para mí es importante establecer lo que no es el poder, no es la fe. Era a la iglesia le quitamos el poder político, le quitamos nacimientos, matrimonios y defunciones, le quitamos panteones, le quitamos aquellas propiedades que no sean templos y lo sacamos del gobierno. Básicamente esas son las reformas. No estoy diciendo que todas hayan sido buenas, porque luego alguien me va a decir, sí, esa de desamortización de los bienes creó los latifundios, bla, bla, bla. Totalmente.
Lo que quiero decir para efecto del tema que estamos tratando es que fueron leyes de reforma para controlar el poder político que tenía la iglesia. Y la iglesia apoya a los monarquistas, los llamados conservadores, es decir, como en todo grupo de poder, lo he dicho al cansancio, todos los grupos de poder son iguales, buscan bandos para formar alianzas. Y la iglesia establece alianzas con los contrarios a los demócratas o republicanos. Normalito aquello. Se darán las leyes de reforma, se vendrá la intervención francesa, se vendrá la monarquía de Maximiliano, llegará el porfiriato y con Porfirio Díaz hay consensos. Nunca cambió la ley. Es más, en el 4, sí fue en el 4, hay una reforma constitucional que endurece todavía lo establecido en las leyes de reforma y que ya eran aspectos constitucionales desde Lerdo de Tejada. Y Porfirio Díaz les dice, miren, aquí están las reformas, jalamos juntos y no las aplico o las aplico. Y se mantuvieron, digamos, los 30 años de paz en el país, no porque hubiera cambiado un punto en la Constitución. Vendrá el movimiento huertista y es en este movimiento donde el Grupo Sonora, al ganar en el 14, manejan la versión de que la iglesia había sido cómplice de Victoriano Huerta en el golpe de Estado, versión falsa, versión que no estaba acreditada, pero pues la teoría del rumor, ya ven que nuestro país tiene unos ecos fabulosos. Y si los das en las mañaneras, a veces tienen más eco. Perdón, en las mañanas me equivoqué. A veces tienen más eco. Bueno, se genera el rumor y se construye la verdad de que la iglesia había sido parte de la conspiración. Mentira. Al contrario, la iglesia fue parte de la campaña de Francisco y Madero. Por un lado, la masonería con los antiguos clubes reyistas que se suman a Madero cuando Bernardo Reyes abdica, y por el otro lado el Partido Cristiano Mexicano, juntos masonería e iglesia haciendo campaña política por Madero. Así es que es mentira que la iglesia hubiera estado en desacuerdo con Madero porque Madero no movió un dedo en contra de la iglesia. Vendrá esa etapa del 14 al 17 donde empiezan los aliados de Carranza a generar estos rumores. Carranza llega al 16 a convocar a la constitución, a la reforma, que no es una nueva constitución, se convoca una reforma y excluye a villistas y zapatistas de la convocatoria. Pues obviamente el Álvaro Obregón, que ya estaba teniendo control político, va a tener la mayor parte del control en el Congreso Constituyente. La gente decimos las reformas y la constitución de Carranza, pues ¿por qué la firmó? Los artículos estos radicales del 3, 4, 27 y 130, 24, 27 y 130, son de los radicales, de la gente que se unió con Álvaro Obregón. La iniciativa de Carranza es conocida, es pública, no era tan radical como lo que salió. Pongo el ejemplo siempre del tercero constitucional donde Francisco J. Mújica se desgarra las vestiduras porque Carranza propone que la educación pública sea laica. No, es que ello de gratuito y obligatorio viene luego, que sea laica. Y la que impartan los particulares la deja de lado. Pues Mújica en grandes oratorias consigue que se establezca que la que imparta el Estado y la que impartan particulares sea laica y que la iglesia no puede participar en la educación. Y así como estos artículos salieron por los radicales. Ahora, Obregón, Calles y los demás del grupo, ¿eran así porque eran masones? No.
Eran así porque tenían la ideología socialista y está declarado por ellos en documentos de época. O sea, no estoy inventando algo. Ellos se definieron como socialistas. Y el socialismo sí es antidogmas y antiinstituciones. En los países socialistas tanto se atacaba a las iglesias como se atacaba a la masonería. Entonces se viene la intolerancia, la violación a los derechos humanos. ¿A los derechos de quién? De los curas, de la feligresía. O sea, es la intolerancia del gobierno de, en los 12 cuatrienios, el de Obregón y el de Calles, golpeando a las cúpulas de la iglesia. Ambos dijeron que la solución era extinguir a la iglesia y lo intentaron. Es decir, pues traían sus propios piojos en la cabeza y eso es lo que desató. La iglesia no eran hermanos de la caridad. La cúpula del centro, llámese Michoacán, Tabasco, México, Jalisco, lanzan una serie de documentos, de manifiestos, donde reprochan la Constitución. Manifiestos donde, insisto, dicen, bueno, que se regrese a como estaba en la del 57. Si en el 57 no hubieran hecho tanto conflicto, a lo mejor no hubiera sido necesario moverle, pero ya ahorita era tarde para pedir que se regresara. Un poquito de la ruta crítica de lo que fue. La iglesia lanza en el 17, la proclama anticonstitucional. Hay una presión de la iglesia, del Vaticano en alianza con Estados Unidos para que México suavice la constitución del 17. Son expulsados. Y cuando digo expulsados, alguien me dice, son exiliados. No, se exilia el que se va por su voluntad. Acá fueron expulsados arzobispos, obispos y se van a refugiar algunos o la mayoría a Estados Unidos, otros aquí a Monterrey. Ya hablaremos de esto en algún momento o si más adelante. En el 18, el conflicto en Jalisco y en Michoacán va a ser más extremo que en cualquier otro lado. En ese mismo año, Félix Díaz, el sobrino de Porfirio, lanza un manifiesto en contra del gobierno intentando un golpe de Estado, donde en ese manifiesto, siendo anticlerical él, dice, yo estoy con la iglesia, señores, ayúdenme. Así dice el documento, ayúdenme y yo restituyo que sea iglesia única el catolicismo. En el 19, insisto, Carranza recibe la amenaza de invasión por parte de Estados Unidos, derivado de todo este descontrol que se vivía. Y el grupo Sonora, Carranza débil, por un lado la iglesia, por el otro lado Estados Unidos, por el otro lado Félix Díaz, pues el grupo Sonora socavando el poder e inicia lo que serían los previos al golpe de Estado del 20. Luis N. Morones es un personaje del que poco se habla, el dirigente de la CROM, socialista, radical, era, vaya, tan radical como Plutarco Elías Calles y como Francisco J. Mújica. Su participación es clave porque él es el que movía a los obreros en los choques, digamos lo que hoy llamarían porros. Bueno, él era el que los movilizaba, era su gente la que iba y ponía bombas Molotov en iglesias y cosas así. Se da una etapa de Guerra Fría, discursos gubernamentales radicales, las fiestas religiosas, la iglesia diciendo es que nos quieren matar la fe y a un pueblo muy diferente al del norte del país, inminentemente menos abierto a la cultura, más campesino, con menos formación educativa, había un poco de mayor control, como a la fecha, si nos vamos a estados como Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco y otros de la zona centro, son mucho más clericales que acá en el norte del país. En el 21, la agresión a la Virgen de Zapopan, la fiesta, donde se dan agresiones, donde se dan confrontaciones que terminan en muertos.
la bomba al arzobispado en la Ciudad de México el 7 de febrero del 21, la bomba que puso Juan Esponda en noviembre del 21 en la Basílica de Guadalupe. Es decir, si tenemos que encontrar qué fue primero, el huevo o la gallina, pues yo creo que lo primero fue el gobierno. O sea, esa radicalización, porque el gobierno sí tiene la obligación de buscar la paz, sí tiene la obligación de conciliar, sí tiene la obligación de buscar consensos, no de entablar conflictos. La crisis del 18 al 21, estas disputas veladas, les digo, esta fue emblemática ahí en el Caballito, un enfrentamiento entre pueblo y obreros de Luis N. Morones. Es un enfrentamiento que, pues, sí fue importante. Helios, si me das unos minutos, ahorita te doy la palabra. Este, Así es que todo esto, si se dan cuenta, no es guerra cristera, pero es una guerra velada, es lo que la llamaríamos una guerra fría, una confrontación donde pareciera, dirían algunos, como el río Bravo, por encima va tranquilo, pero por debajo está el agua muy revuelta. Este es más o menos todo esto que se está viviendo. Fíjense cómo me lo traje desde el 57 ya más radicalizado hasta el 26 me lo voy a traer, donde en los gobiernos que fueron mesurados no hubo tal conflicto, pero cuando llega los de pensamiento socialista, ahí es donde estalla la crisis y se convierte en armada. Esto está buenísimo. Las imágenes son creadas por inteligencia artificial a partir de lo que fueron hechos reales, ¿eh? Debates periodísticos entre Álvaro Obregón y alguno de los obispos, donde el obispo lo acusa de socialista ante el clerical y le contesta literal, Álvaro Obregón, no se meta ni en la política ni con el socialismo. O sea, las expresiones son textuales, la imagen es una recreación, por supuesto que no es que se dieran así, fueron periodísticas. El arzobispo Mora y del Río fue uno de los incitadores a la resistencia civil pacífica. Es decir, eh, pues como a veces se dan las cosas, ¿no? Yo no quiero, pero por debajo estoy golpeando. Y Álvaro Obregón lo amenaza. Déjenme tratar de recordar textual. En periódico, una declaración periodística del presidente, caramba. Yo le diría al obispo, al arzobispo, que no se meta en política y que no radicalice las cosas, porque siempre hay fanáticos dispuestos a, a ejercer violencia y podrían atentar contra su vida. Palabras más, palabras menos. Eso es una amenaza. Yo no sé en qué otros términos, pero para mí eso suena a amenaza. Seguimos avanzando en esta línea del tiempo. En Michoacán, ya en el 21, siendo gobernador Francisco José Mújica, choca con la gente de Uruapan, ya hay una violencia muy fuerte del gobierno para los feligreses exaltados. Se clausura el Colegio Teresiano en Morelia. Vaya, eso de cerrar iglesias, eso de atentar, de encarcelar, de golpear padres, pues es una provocación. Hay manifestación en el mismo 21 socialista, van y colocan en la iglesia una bandera socialista, tumban y destruyen la imagen de la Virgen, la bandera la colocan en el campanario. Bueno, pues, ah, pues es obvio que la gente va a reaccionar, ¿no? Y esos fueron mandados por los grupos de Luis N. Morones, al grado que en mayo 12 hay muertos ya y se da toda una crisis.
Álvaro Obregón sale a decir, tranquilos, ya pacifíquense, vamos a calmarle, pero por debajo del agua alentando a Luis N. Morones, que era el principal brazo operativo. Surge para el 22 la Confederación Nacional Católica del Trabajo, que ya por cierto venían desde el 86, 1886 por allá, trabajando en condiciones y en aspectos de reivindicaciones laborales desde la perspectiva de la iglesia. Se dan estallidos en Yucatán, en Jalisco, en Michoacán, en Veracruz, en Durango, en otros estados. En el 23, la construcción de ese monumento que muchos hemos visitado, el Cristo Rey. En enero del 23 van, el que conocemos es el segundo, si recuerdo bien, no el tercero, porque el primero lo tumba por órdenes del gobierno, porque la ley prohibía, la constitución prohibía culto, profesión de culto en áreas públicas. Y ordena a Obregón que los encierren a todos, que lo tumben. Luego va y le dice el gobernador, oiga, presidente, pero es que eso no es un área pública, tiene dueño. O sea, y al tener propiedad, al ser propiedad privada, ya no se violaba la ley, aunque estuviera expuesto al público, me refiero. Bueno, pues fue lo que sucedió y de ahí que se inicia la siguiente construcción. De hecho, por ahí estuvo el ministro, el que era, sin tener nombramiento, digamos, el embajador del Vaticano, que fue expulsado por el presidente por participar allí. Aquí es un mapa, lo dejé tal cual, ahorita vamos a ver uno más evidente. Este es el de Jan Meyer y lo dejé tal cual porque Meyer es la fuente primaria como historiador, no documentos primarios, no equivoquemos, es el autor que escribió los primeros 4 tomos sobre la guerra cristera. Y vean, Michoacán en el 21, Durango en el 23, Jalisco, parte de Zacatecas y Nayarit en el 25, encendido, Tabasco en el 25, lugares que estaban en, en confrontación abierta. Un poquito recapitulando, desde la perspectiva de la Iglesia, en el 17 proponen la Liga Cívica de la Defensa Religiosa. eh, Se manifiestan a favor de apoyar a partidos y candidatos pro Iglesia. Uno de ellos es el caso de Félix Díaz que les menciono. En 1925 surge la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa y defienden la libre asociación y libertad de educación y otros como la asistencia social. Es decir, aquello que tenían y que lo perdieron, ahora dicen, bueno, pues con esto nos conformamos, ¿no? De hecho, veremos que después de la ley del 26 hay abogados desde la perspectiva de los derechos humanos que hablan de las violaciones a los derechos humanos de los religiosos, de los sacerdotes. Este es la cereza en el pastel. El 21 de junio se lanza la ley Calles. Son 20 y tantos artículos, si recuerdo bien. Y vean cómo el 15 de agosto se da ya la primera confrontación, no promovida por la iglesia. Los soldados se llevan a un sacerdote y a unos jóvenes de la Asociación Católica Mexicana y se van detrás de ellos y es cuando se dan la muerte porque fusilan a al sacerdote y a los jóvenes. Pero este es el momento de quiebre, el 21 de junio. Entre los puntos principales, se prohíbe las manifestaciones de culto en la calle, se busca reducir el número de religiosos, eso está buenísima porque, buenísima no de buena, sino de irónica, eh, que hubiera un religioso por cada 10,000 habitantes. En Tabasco se propuso uno por cada 20,000, el hijo de Plutarco igual que uno por cada 20,000 allá en Sonora. Pues imagínense, donde las poblaciones eran poquitas, estamos hablando
que aquí imaginariamente pensemos que en Nuevo León pues hubiera un solo sacerdote para todos los municipios no metropolitanos, porque entre todos, bueno, dos, entre todos no pasan de 30 40 mil habitantes, quitando Linares, los grandes, quitó Linares, Morelos, etcétera. Para todos, desde Mier y Noriega hasta Aldamas, por allá. Libertad de los creyentes se disminuye y este está genial. Prohíben a los religiosos libertades individuales. Sí, Bernardo, ahorita también te doy la palabra. Esto es texto del diario oficial donde se publica. Todo acto religioso de culto público deberá celebrarse dentro de los templos. Es decir, se prohíbe ya ahora hasta la profesión en lugares privados. Yo lo digo con ironía. O sea, lo que el gobierno proponía es que si alguien necesitaba los santos óleos, pues así moribundo se fuera a la iglesia para que ahí se los dieran. Volvemos. Es una radicalización innecesaria. Aquí está, fuera de los templos podrán usar sus trajes distintivos. Esta es otra imagen creada para recrear lo que estoy mencionando. Obviamente, la contraparte no se quedó sentada. Dice, ok, vamos a entregarles la iglesia. Señores, ya no vamos a poder dar misa en el centro, en los lugares agrarios, agrícolas, perdón, agraristas. Pues la fe estaba ligada al representante de Dios. Para acá, para el norte, era más abierto aquello. Para allá es sin sacerdote y sin iglesia. No puedo estar en comunicación con Dios. Motivan a la resistencia civil pacífica, entre otras cosas, no pagar impuestos, reducir los consumos. Pues la economía del país se vino abajo. Estaba el país de verdad en crisis. Y aquí está el brote armado. En Zacatecas, contrario a lo que pensaríamos, fue en Zacatecas en agosto 15, en Chalchihuetes, Huites, donde se da esto que les digo que arrestan a un sacerdote y a unos jóvenes y termina en la muerte de ellos acribillados por parte del ejército. De ahí se expande a Valparaíso, a la toma de Huejuquilla y otros movimientos acá ya en otros estados. Pero los primeros conflictos ya como guerra cristera es este que les menciono. Este es el mapa un poquito más ilustrado. Los de rojo son los estados con mayor confrontación armada. Naranja, mucha, pero un poco menor. Verde, muy poca o esporádica. Y azul prácticamente podríamos decir que no hubo, aun cuando en Torreón hubo algo, en Tamaulipas hubo algo, en Tabasco. Es decir, no quiere decir que haya sido 0-0, quiere decir que no tuvieron relevancia si es que los hubo. En Nuevo León no hubo movimiento. Bien, estoy por terminar, por eso ahorita doy la palabra. Los líderes cristeros representativos, dice Meyer y dicen otros autores que el regiomontano masón Enrique Gorostieta, bueno, pues él fue el que logró organizar las Fuerzas Armadas Cristeras. Digamos que los demás traían todo muy suelto. Él fue el que logró, digámoslo así, conformar una fuerza cristera como tal. Plutarco Elías Calles sí fue masón. Él dice que lo fue, en palabras textuales de él, en una entrevista en el 46, dice, sí lo fui, pero como no creo en los rollos de dogma, ni en la iglesia, ni en ese rollo, pues los dejé porque también son muy dogmáticos. Era socialista, dicho por él, era jacobino, de los jacobinos radicales, conceptualizado el término jacobino con 1750 en delante, que se da el movimiento de la Revolución Francesa. Era anticlerical. Vaya, yo no sé
que haya vivido era, odiaba, así, voy a usar el término y permítanme utilizarlo, odiaba a la iglesia. Era espiritista, ya dijimos, anticlerical radical, autoritario, era un casi dictador. Vaya, se autodenominó el jefe máximo de la revolución cuando era un segundón en la Revolución Mexicana. Su ideología, ya dijimos, socialismo, algo de jacobinismo, masonería y por supuesto era un estatista, un autoritario. Esto está genial. Termina el gobierno de Calles y inicia el maximato con Emilio. Es Emilio quien concluye la guerra, pero aquí lo entrecomillo, con unos arreglos. No llegaron a acuerdo. Emilio Portes Gil, por ahí están unas declaraciones de él donde dice, sí, Salvador, ahorita con gusto, no, no voy a firmar un convenio, un acuerdo, porque la iglesia no es reconocida en México. Por Dios, es una institución y el Estado mexicano se conforma por gobierno, por iglesias, por escuelas, por cultura, por idioma, por territorio. Por eso insisto, no fue el Estado mexicano, fue el gobierno. Se hicieron fuera de protocolo. La iglesia obtuvo lo que pedía desde el 14, que la ley no se aplicara. ¿Cómo se acabó esto? No hubo cambio en nada, solamente la ley ya no se aplicó. Nadie cedió, solamente se respetó la libertad religiosa. Los arreglos se hicieron entre cúpulas, traicionando a Gorostieta. Hubo indultos, restituciones y todo quedó como si nada hubiera pasado por parte de los dos liderazgos en conflicto. Las cúpulas disienten, con esta diapositiva empecé, el pueblo muere, los fanatismos se imponen a la razón y concluyo en rojo diciendo el gobierno y la iglesia no ganaron, ninguno de los dos ganó, pero quien perdió fue el pueblo que puso los muertos. Muchas gracias.